Buenos días, compañeros y profesor. Este video, la finalidad es dar y rescatar un poco de del trabajo de investigación en una forma de resumen, qué es lo más importante y lo que nosotros consideramos para eso. Empezamos con la parte de la apertura comercial en Costa Rica y cómo se dio en la parte agrícola. En sus antecedentes podemos decir que Costa Rica desde un inicio, desde hace siglos, ¿verdad? Atrás, tenía una producción de café, banano y iba dirigido especialmente al mercado externo. Lo que sucede es que el crecimiento de la población durante la mitad del siglo XX en Costa Rica provocó un agotamiento del sector agrícola, que lo que derivó fue que los campesinos, ¿verdad? Sin tierra, ¿verdad? Generaran conflictos constantes. ¿Cómo solventó el gobierno esa problemática? Bueno, para el año de 1961 se ordenó el proceso de titulación de tierras en Costa Rica y esto fue lo que cambió prácticamente el panorama agrícola en Costa Rica. ¿Por qué? Porque estos agricultores sin tierra prácticamente los convirtieron en sujetos de crédito. Y al ser sujetos de crédito, estos podían ya accesar a créditos que les permitirían trabajar y diversificarse en su producción. Es muy importante señalar eso. Ya después, para los años 70, en Costa Rica se siguió con un modelo de desarrollo basado en la sustitución de importaciones, donde las empresas se beneficiaban de ciertos incentivos. ¿Qué incentivos? Bueno, como las exoneraciones, total o parcial, ¿verdad? En ciertos pagos de aranceles de importación en maquinaria, equipo, materias primas que utilizaban para el insumo, ¿verdad? ¿Qué otras medidas se dieron en Costa Rica? Bueno, para el año 1973 se creó el Infocop, ¿verdad? Lo que es el Instituto de Fomento Cooperativo. Esto le permitió a Costa Rica, ¿verdad?, darle financiamiento a ciertos sectores, ¿verdad?, que les ayudó en gran medida, ¿verdad? Entre las políticas implementadas también se dieron, en el sector agrícola tenían objetivos como en la producción de granos básicos. Era importante en Costa Rica que, por ejemplo, se produciera lo que se estaba consumiendo. Incluso el Consejo Nacional de Producción tenía un papel muy importante aquí, porque prácticamente fijaba los precios y era el que compraba el producto. Como veremos más adelante, tal vez esto generó una problemática que tal vez no se contempló en ese momento, pero por ejemplo sí generó gran ayuda económica en ese momento. Lo que podemos decir, por ejemplo, en aspecto negativo, es que al comprarle los productos a los campesinos, estos, como dicen, se echaban. O sea, prácticamente sabían que les cubrían sus costos de producción y vendían sus productos. Y esto hizo que Costa Rica perdiera competitividad. Prácticamente para esos años, la competitividad de Costa Rica era un 50% menor, por ejemplo, un campesino en Estados Unidos. O sea, eso quiere decir que prácticamente estábamos muy mal, o sea, estábamos... ¿Y dónde se dio incrementado esto? Prácticamente se dio el boom cuando se dio la crisis de los 80s en el gobierno de Rodrigo Carazo. Prácticamente esta crisis vino a ejemplificar este tipo de problemática de competitividad y que afectó en gran medida los porcentajes de producción que estaban generando. Por ejemplo, la devaluación en Costa Rica llegó a alcanzar hasta un 600%, el aumento de la tasa de inflación llegó a un 60%, y, por ejemplo, la producción nacional se redujo hasta un 7% para el año 1982, así, en un lapso muy pequeño. Como pueden ver, se tuvo que implementar medidas posteriores para mitigar esta problemática más adelante, entre esos están los CATs, y otras series de medidas que también en el pueblo en Costa Rica se dieron. Para no alargarme mucho, me gustaría recalcar ciertos beneficios que se dieron en ese momento, ¿verdad? Como este cambio de desarrollo que en Costa Rica se dio, de pasar un esquema de sustitución de importaciones, se dio
se dio una integración a los mercados internacionales, se dio una promoción a las exportaciones de inversión extranjera. El esquema de sustitución de importaciones e integración, se dio una integración mayor, ¿verdad? Se tomaron ciertas políticas, por ejemplo, que favorecieron al desarrollo de granos, generando así un aumento en las exportaciones no tradicionales, y eso es algo muy rescatable. Se produjo una producción más sofisticada e intensa en la capital, gracias a la exposición, ¿verdad?, de mercados internacionales. Ahora, en el campo social, la pobreza bajó bastante, o sea, decreció. Durante ese periodo de apertura se disminuyó la brecha entre el campo y la ciudad, porque, digamos, los ingresos que ya tenían las familias rurales se diversificaron, ¿verdad? Y en ese sentido ya los hogares no dependían solamente de una agricultura como su fuente principal de ingreso. Eh, por ejemplo, el aumento en la demanda de los trabajadores calificados y la creación de empleos ya formales son dos motivos por los cuales la pobreza rural se redujo en Costa Rica en esas últimas décadas. Por ejemplo, la creación de empleos en áreas productivas permitieron mayores salarios y reales en el caso de trabajadores que eran calificados. Como aspectos negativos, podemos rescatar que, por ejemplo, existen todavía campesinos que no pudieron hacer el cambio hacia los cultivos actuales, tanto en los productos como en la mano de obra. Lo que hizo esto fue crear una gran desigualdad, ¿verdad?, que todavía hoy en día existe. Alrededor del año 1990 se ha venido creciendo esta desigualdad, y a pesar del éxito que se ha tenido en la parte agrícola, pero sí se ha dado y se mantiene todavía esa desigualdad. Los altos costos de producción, creo yo que es el mayor aspecto negativo que se ha generado de todo esto, porque ya Costa Rica ya no es un país competitivo. Y precisamente al disminuir esta productividad de Costa Rica en ese sentido, muchas empresas han migrado fuera de Costa Rica, ¿verdad? Que incluso en próximos años no sabríamos cómo podría deparar eso. En conclusión, y lo que más rescataría sería que la productividad en Costa Rica debe enfrentarse a los costos de producción. Hoy en día todavía vemos empresas como 3M, que es la más reciente, que se está yendo precisamente por los altos costos que hay en Costa Rica. Entonces, eso es algo que debería eliminarse, trabajar de lleno, porque precisamente la competitividad es lo que nos podría hacer diferencia con otros países de la región, pero en este momento no se está dando así. Sigue ahora mi compañero Henderson. Listo. Sí, bueno, la parte que me tocó a mí es como explicar cuándo es que se empiezan a traer todos estos contratos a Costa Rica y el cómo empiezan a diversificar su producción a partir de esos contratos. Contratos le llamo, pero en verdad lo que hacen son como tratados. Estos tratados empiezan a venirse a Costa Rica después de un fomento de exportaciones que se intenta hacer en los años de 1976. Como no lo logran, porque todavía estamos bajo un estado de sustitución de importaciones, eh, tienen que esperar hasta el año 80, que es cuando se vive la peor crisis de este país, que hay desigualdad, hay pobreza y demás, porque el Estado prácticamente está quebrado. Es cuando ya el gobierno decide que la crisis profundizada por no tener una diversificación de estos productos, ya hay que empezar a trabajar en eso. Entonces empieza a tratar de colaborar con otros entes y empieza a ser miembro de estos entes organizativos económicos para buscar su diversificación y buscar prácticamente plata extranjera. Entonces, desde el 84 hasta el 2006 empiezan a suscitar eh, más de 15 tratados comerciales con diferentes países, que esto lo que traerían es plata y una gran auge económico, se podría decir, al país. Bien, eh, en el 2007, cuando se da la mayor reivindicación de estos tratados, es cuando se vive una mayor diversificación de productos, ya que es aquí cuando empiezan a entrar los tratados con los Estados Unidos y con la Unión Europea. Esto lo que nos trae es que esta diversificación de productos logre que las administraciones desde el 2006 hasta el 2000, hasta la actualidad prácticamente, logre que colocar productos no tradicionales a mercados importantes como el de Estados Unidos, Europa
Singapur y otros que son los de mayor compra de estos productos. Entre la problemática que podemos mencionar y los beneficios que nos trajeron esta incorporación a estos mercados está la diversificación tanto de exportación como importación de productos, la mayor inversión porque el país empezó a traer productores, empezó a traer mercados, empezó a traer bienes al país, entonces empezaron a salir a zonas francas, empezaron a salir zonas productivas y eso traían, llegaban y contrataban, actualizaron el sistema, la estructura productiva del país, trajeron bonanza también a los pequeños productores. Entre los negativos está que sí, estos productores se beneficiaron al poder vender estos productos de ellos o trajeron el mundo para Costa Rica, se podría decir, porque lo que hicieron fue traer prácticamente productos extranjeros al país, dándole más riqueza, dándole más diversificación y más. También el problema fue que estos pequeños productores no podían competir con estos grandes multinacionales. Entonces esto hizo que muchos productores quebraran y tuvieran que vender sus tierras a estas multinacionales. Entonces a Costa Rica volvió a traer la desigualdad y las tierras poquitas a manos de muy poca gente. Entonces, también esto trajo problemas como que grandes multinacionales decidían los precios, ya que no tenían una competencia real o no tienen una competencia real para que puedan bajar o subir sus precios, entonces ellos deciden sus precios. Bueno, esto más o menos es lo que tratamos de exponer en nuestro blog. Ahora vamos a ver más o menos cómo está eh, para compartir. Ya te doy opción para compartir. Listo. Usted me dice, compañero. Bueno, aquí como podemos ver, aquí está el blog, aquí está la entrada, ¿verdad? Aquí podemos ver las entradas, las diversas entradas. Cada una de esas entradas decidimos que fueran aparte, que no sea una sola entrada, porque para eso es un blog, para tener diferentes entradas y no solo una sola entrada con ese montón de, de, de contenido. Entonces decidimos diversificar las entradas en tres diferentes, donde está aquí la introducción, aquí está la primera, que es la del compañero, y aquí está la segunda entrada. También en estas mismas entradas o en el mismo blog va a haber contenido o hay contenido multimedia y hay todos los documentos que tuvimos y agarramos para las entradas van a estar en el blog para que si alguien quiere profundizar en el tema pueda hacer directamente y no tengan que salir del blog a buscarlo. También van a ver video, también hay videos como lo que se vivió en el país por la aprobación de este TLC, lo que ha traído y otros videos más. Entonces, esto sería todo. Muchas gracias. Este es el blog, como podemos ver. Listo, muchas gracias, Denelson, y muchas gracias, profesor y compañeros. Eso sería todo.